grabar. Hola, bendiciones, bienvenidas a este tiempo de Vencedoras en Cristo. Hoy vamos a ver el segundo capítulo de Destruye el espíritu de rechazo. Em, Hoy está muy bonito, ya hicimos la oración, pero Espíritu Santo, sé tú ministrándonos. Hoy ya vamos a ver cómo entra el rechazo a nuestras vidas. No sé si mi Rosita o alguien pueda poner en el chat, en el group chat que ya estamos conectadas, no sé si para ya empezar el de estudio, porfis, si me hacen favor, porfis. Bueno, entonces miren, vamos a empezar a leer. Dice Noel y Phil Gibson dice. Habiendo orado por los creyentes de muchas naciones, he llegado a la siguiente conclusión. La enfermedad menos diagnosticada y por lo tanto menos tratada en el cuerpo de Cristo en la actualidad es el rechazo. El rechazo, sea activo, pasivo, real o imaginario, priva a Jesucristo de su legítimo señorío en la vida de sus hijos y les roba la vitalidad y calidad de vida que Jesús deseaba darles. Estamos viendo, en la semana pasada vimos eh, todo cómo fue la historia de Israel, ¿verdad? Nos enseñó que ellos eran un pueblo que, híjole, pasaron muchas cosas, ¿verdad? Que se pudieron tal vez haber evitado y cómo el espíritu de rechazo es tan fuerte, ¿verdad? Y cómo a pesar lo que vimos con la profe, ¿verdad? Todo es cíclico, ¿verdad? Que si ya pasó una vez, vuelve a pasar. Y ella nos mencionaba cómo en este tiempo el espíritu de Amalek se está levantando, ¿verdad? El espíritu de Amalek es el espíritu, todo esto de las guerras que está pasando y todo, ¿verdad? Y, y debemos de como cristianos, acuérdense que no podemos ser poseídos, ¿verdad? Porque no, o sea, ya media vez el Espíritu Santo entra, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo entra a reinar en nosotros, ¿verdad? Pero sí puede haber una opresión por alguna puerta que haya sido abierta y pueda venir a merodear a muchas veces él habla ahorita y vamos a ver cómo el espíritu, como el sentirnos del doble ánimo, ¿verdad? De hoy sí, de hoy no, puede ser también una señal que hay una herida de rechazo, ¿verdad? Y acuérdense que el diablo no necesita invitación, o sea, el diablo está esperando que uno le abra una puerta. Y miren, estaba, hace ratito estábamos hablando de cómo hay un podcast, ¿verdad? Donde el pastor Frank López está hablando con Cristín de Clario. Y ella mencionaba que algo me pegó mucho, porque ella decía que cómo ella eh, venía, o sea, ella era líder, ¿verdad? Y obviamente ella tenía muchos como discípulos, ¿verdad? O personas que han venido a los pies de Cristo por todo lo que ella hace, ¿verdad? Y cómo el diablo usó ese trauma que ella tuvo con su primer bebé, ¿verdad? Que ella casi muere, que muere casi el bebé, o sea, y él luego quedó embarazada de la segunda, o sea, todo ese trauma que no se dijo, que no se habló, que no se entregó, a pesar de que ella deseaba y anhelaba un hijo y Dios le había dado dos, ella estaba, o sea, tenía muchas cosas de quererse matar. O sea, dice que ella incluso ya tenía como lo que iba a hacer para acabar con su vida. Y cómo el diablo se metía tanto en su cabeza. Y vamos a ver esto también hoy, ¿verdad? Que cómo
debemos de tener cuidado. Pero lo que ella, a mí me impactó fue cuando ella mencionó que su esposo le hizo algo y ella inmediatamente dijo, esto no se lo perdono. Ya me cansé, ya le he perdonado mucho, pero esto no se lo perdono. Y cómo a veces, sí, o sea, el hecho de cómo obviamente, miren, hay un verso en la Biblia que a mí me impactó mucho. Está en Salmo 55 del 12 al 14. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Miren qué fuerte. Al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Eso está en Salmo 55, 12, 14. Esto hace referencia también, él es David, ¿verdad? El que habla en este versículo, pero también hace referencia a Jesús. Y si se dan cuenta, quiénes son los que nos lastiman más? Nuestra propia familia, si estamos casados, nuestra pareja y también incluso hasta nuestros hijos nos pueden hacer daño. Y cómo, imagínense qué fuerte. Y yo me quedé como, wow, o sea, sí es cierto, ¿verdad? Yo les he contado también, pues obviamente, escucharla a ella, ver eso, y yo decía, Dios mío, es increíble la falta de perdón, como porque el pastor le decía, es que eso era un espíritu el que te estaba atacando, porque dice que ella día y noche pensaba. Y cómo el enemigo ataca, porque a ella le decían, es que tus hijas van a estar mejor sin una madre que las va a herir, que los va a herir. Entonces, mejor mátate para que ellos puedan estar bien. Imagínense qué mentira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella se sentía insuficiente para poder criar a sus hijos. Y como es ahí donde el diablo sabe cuál es tu debilidad, ¿verdad? Y el diablo va a atacar y como dice, ¿verdad? O sea, no podemos abrirle la puerta al diablo. Por eso es que la falta de perdón, abrimos una puerta muy grande. Por eso es que Jesús habla de perdonar 70 veces 7, porque yo me sentía, yo miren, leyendo esto y decía, Dios mío. Sí, y que a veces mi esposo me dice algo que digo, Dios mío, como dice el pastor este Sixto Porra, ¿verdad? ¿Te lo llevas o te lo mando, ¿verdad? Y yo como que, Dios mío, dame paciencia. Y digo, ¿cómo es eso? Porque yo al momento de decir eso, o sea, ¿qué es lo que me viene? Me dice Dios, o sea, perdona, porque yo te perdono. Y hay un verso también en la Biblia que dice que si uno no perdona, Dios no te puede perdonar. Y si se dan cuenta cuántas veces nosotros venimos con Dios, Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname porque dije esto. Dios mío, perdóname porque no hice esto. Y Dios no te dice, ay, pues ya me dijiste perdóname ayer por lo que mismo que hiciste lo volviste a hacer. Ay, Dios no te dice, pues que ayer me pediste perdón otra vez y lo volviste a hacer hoy. No, Él te perdona, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Y miren, un algo, de verdad, si hay algo en tu corazón que aún no has perdonado, pónganse a hacer una plana como nos ponían a nosotros, ¿verdad? Yo creo que ya los de este tiempo ya no saben qué son las planas, ¿verdad?
pero a nosotros cuando querían que nos aprendiéramos algo nos ponían a escribir 100 veces tal, ¿verdad? No debo hacer esto, ¿verdad? No debo decirle nada a la maestra, no tengo que... Entonces ahí está uno, ¿verdad? 100 veces y llegabas con la maestra, la gran guía de no le tengo que decir a la maestra, ¿verdad? Entonces pónganse así a repetir. Te perdono y digan el nombre de la persona. Te perdono y eso va a hacer que tu inconsciente se lo crea, aunque es muy difícil cuando tal vez la otra persona no te lo ha pedido disculpas, no te ha pedido perdón, pero el perdón es para uno. No importa si la otra persona se lo merezca, no importa si la otra persona te dijo no, perdóname, pero tú si quieres liberarte y si quieres estar libre de todo eso, el enemigo no va a poder aferrarse contigo. ¿Por qué? Porque no hay esa ventanita, esa puertecita donde el enemigo pueda entrar y venirte a destruir, ¿verdad? Entonces, háganlo, o sea, enséñenle a su mente, a su cuerpo a decirte perdono. Y como les digo, perdonen y cada vez que venga ese pensamiento de es que me dijo esto y miren, o sea, yo se los he dicho, o sea, yo a veces digo, Dios mío, o sea, te lo mando, pero te lo mando hasta en regalo, te lo envuelvo y te lo mando, o sea, ya, ¿verdad? Y uno tiene que perdonar, ¿verdad? Y obviamente ver también que no somos perfectos, ¿verdad? Al momento de entender eso, de soltar que ni nuestra pareja, ni nuestros hijos, ni nosotros somos perfectos, nos vamos a equivocar, van a haber tiempos donde nosotras mismas vamos a decir algo, le vamos a prestar incluso la boca al diablo, ¿verdad? Para lastimar, porque acuérdense que lo que quiere el enemigo es que lastimemos y que esa persona se quede herida. ¿Por qué? Porque él sabe que una herida de rechazo, una herida, y ahorita lo vamos a ver, todas esas heridas pueden durar o hacer estragos en tu vida toda tu vida. Entonces, él sabe cómo lastimar, ¿verdad? Y de dónde vienen las heridas más fuertes que causan más trauma de nosotros cuando éramos pequeños, ¿verdad? De lo que nos dijeron nuestros papás, de lo que nos hizo nuestro esposo, nuestra pareja, porque nosotros esperamos, o sea, nosotras de mujeres esperamos que el hombre nos proteja, ¿verdad? Porque fuimos creados para ser protegidas y ahorita lo vamos a ver también. Pero debemos de perdonar, de pedirle a Dios que nos ayude a perdonar, de soltar, porque no nos trae nada bueno ese, quedarnos con ese carbón caliente porque lo tengo que tirar y me estoy quemando, pero te lo tengo que tirar porque estoy brava, ¿verdad? Porque me lastimaste, pero nos estamos lastimando a nosotros, ¿verdad? Miren, acá dice, la puerta al rechazo se abre cuando no recibimos el amor y la aceptación que Dios desea que recibamos. Ser amados y aceptados es una necesidad humana básica. A veces tratamos de ser fuertes y decir que no necesitamos a nadie o que no nos importa lo que los demás piensan. Pero eso no es totalmente cierto. De hecho, esa puede ser una señal de que hemos experimentado rechazo en algún momento. Dios creó en nosotros el deseo de amar y ser amados y aceptados. Necesitamos recibir amor de nuestras familias y nuestros semejantes, pero sobre todo necesitamos recibir el amor de Dios. Si no recibimos ese amor, sentimos rechazo, lo que con frecuencia se manifiesta en forma de temor u orgullo. Estas son las dos manifestaciones principales del rechazo. El temor dice, ya no puedo confiar en nadie, me hicieron mucho daño, así que le tengo miedo al compromiso y a las relaciones cercanas. Miren qué fuerte. El orgullo dice, yo puedo hacerlo mejor solo. Todo el mundo me ha hecho daño y por eso no necesito a nadie en mi vida. No necesito ayuda.
puedo hacerlo a mi manera. El enemigo sabe cómo destruirnos haciendo uso del rechazo y utilizará el temor y el orgullo para abrir la puerta a toda clase de opresión demoníaca en nuestra vida. El rechazo es uno de los demonios más comunes con los que lidiamos en el Ministerio de Liberación. Es la causa del ánimo dual. El rechazo le abre la puerta a la rebelión, lo que le da al enemigo la oportunidad de colocar dos personalidades demoníacas en el interior de un individuo, de manera que nunca pueda desarrollar una personalidad estable. La persona se vuelve inconstante, siendo el rechazo su personalidad interna y la rebeldía su personalidad externa. Y miren cómo esto me suena ahorita que hay mucha ¿cómo se llama? Todo esto, ¿cómo es que le dicen? Trastorno no, no es identidad, trastorno de, ay Dios, ¿cómo es que se llama? Cuando hay como dos personalidades en psicología. Ay, se me fue el avión. Aquí lo dice, espérenme. Ay, bueno, ahorita les digo, se me fue la palabra. Pero dice la personalidad de ánimo dual está conformada por dos reductos, el rechazo y la rebelión, siendo la amargura un tercer componente. Estos componentes interactúan como una cuerda de tres hilos y es muy difícil de romperlos. El rechazo es el punto de partida para el ánimo dual. Los demonios asociados con el rechazo hacen virtualmente imposible que los individuos se desarrollen como los seres que Dios desea que sean. Estos espíritus los gobiernan y siempre están tratando de compensar por su falta de desarrollo y su falta de confianza. Se convierten en individuos rebeldes con el propósito de protegerse del dolor y evitar que se aprovechen de ellos. Ahí vemos como que se empiezan a poner una caparazón, ¿verdad? Para que nadie los lastime y empiezan a endurecer su corazón. Miren qué fuerte. Con la rebeldía viene la amargura contra la gente y las circunstancias de la vida que les han causado todo tipo de dolor y traumas. Podemos ser rechazados sin llegar. Él habla aquí de la esquizofrenia. Esquizofrenia es, le dicen a ellos como el ánimo dual, ¿verdad? Dice, podemos ser rechazados sin llegar a ser esquizofrénicos, pero toda persona esquizofrénica o de ánimo dual ha sido rechazada. El término esquizofrenia a veces puede significar doble personalidad, eso, la doble personalidad, ¿verdad? O mentalidad dual, eso se refería. Shiseiin es una palabra griega que significa dividir, escindir, hendir, romper y doblar. Los psiquiatras tratan los casos graves de esquizofrenia con fármacos, e incluso a nivel histórico han utilizado tratamientos de shock en casos de alucinaciones y delirios, enfermedad mental y locura. La esquizofrenia puede tener varios grados, pero la mayoría de los casos no requiere hospitalización. Dice rechazo desde el vientre. El rechazo muchas veces comienza a una edad temprana, incluso puede empezar en el vientre de la madre debido a maldiciones prenatales por ser un hijo no deseado o legítimo. Por ejemplo,
cuando una madre es violada o abusada sexual, mm, me lo quit- si no me lo quitan, o se está llevando una relación extramarital y queda encinta, los niños que nacen bajo estas circunstancias pueden mostrar un espíritu de rechazo. También los niños que nacen fuera del matrimonio o de padres que no los quieren o que son una carga en el presupuesto familiar. Miren, yo antes, yo me acuerdo que con las gemelas, ¿verdad? Yo decía, es que una se vino de colada. Y mi tía me dijo, no digas eso. Y yo me quedé, ya, o sea, me quedé como, wow, sí es cierto, ¿verdad? O sea, yo no puedo decir eso porque estoy literalmente maldiciendo a mi hija, ¿verdad? O sea, gracias a Dios, yo, miren, eso fue una oración contestada, porque yo anhelaba de joven, yo decía, "Ay, voy a tener gemelas, yo voy a tener gemelas y las voy a vestir igual. Y yo anhelaba gemelas. Y cuando ella nació, porque era el chiste, ¿verdad? Porque una nació normal, parto normal, y la otra nació por cesárea. Entonces siempre decíamos, sí, es que, porque la que se nació con cesárea nació con la mano levantada, ¿verdad? El brazo levantado. Entonces nosotros decíamos, es que sí, que la trataste de agarrar y como no la agarraste, me tuvieron que abrir y para sacarte, ¿verdad? Entonces yo decía, ahora entiendo, ¿verdad? Y llegué a un punto a entender de decir, yo no puedo estar diciendo eso porque fue una bendición el tener gemelas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? ¿Cómo hablamos? Dice, otra forma de rechazo prenatal es cuando los padres quieren desesperadamente tener un hijo de un género específico, pero descubren que el niño que viene será del sexo contrario. Todas sus oraciones y esperanzas se enfocan en tener un hijo de un sexo determinado, pero cuando el niño nace y es del sexo opuesto, este niño es rechazado o abandonado. Esto es muy común en ciertas culturas en donde a un género se le otorgan privilegios y estatus por encima de otro. Si un niño, miren qué fuerte esto también, yo me quedé como que, wow, si un niño fue extraído del vientre de su madre con forceps o extractor al vacío, por ejemplo, él o ella pudieran tener problemas para adaptarse a la vida fuera del vientre. El proceso natural de nacimiento permite que las hormonas y otras transiciones psicológicas preparen al bebé para adaptarse naturalmente a su nuevo entorno. Dice, qué fuerte, ¿verdad? O sea, imagínense eso. Dice nacer después de una labor de parto prolongada en la que tanto la madre como el niño han quedado exhaustos o nacer por cesárea. Miren qué fuerte. También puede ocasionar que algunos niños desarrollen el espíritu de rechazo. Miren cómo el diablo usa todo eso, ¿verdad? Es que es increíble. Dice el vínculo madre-hijo después del nacimiento es otro aspecto que reafirma en el niño su lugar en la familia y en la vida. Si este vínculo no se da debido a problemas de salud en el bebé o en la madre, o por cualquier otra razón, el niño puede sentir el rechazo. Y esto me viene a los niños que nacen prematuros, ¿verdad? Que tienen que estar tantos meses en una incubadora. Imagínense, qué fuerte. Dice, quizás es por esta razón que algunos hijos adoptados sufren de un espíritu de rechazo. Miren qué fuerte. Dice rechazo generacional. A los padres que han sufrido rechazo hereditario o que fueron rechazados antes del matrimonio, se les hace difícil demostrar amor y afecto a sus hijos. Por supuesto que aman a sus hijos, pero al provenir de una familia que no demostraba afecto físico o que no usaba frases como te amo, estoy orgulloso de ti y otras expresiones de estima y valía, son incapaces de demostrar amor a través del contacto físico. Es común escuchar padres que dicen, no somos una familia afectuosa.
o no nos las pasamos abrazándonos y besándonos todo el tiempo. Esto a veces se puede interpretar como hay algo vergonzoso en el afecto físico. Por lo tanto, nos da vergüenza expresarnos de esta manera. Miren qué fuerte. Yo creo que esto se ve mucho en en la cultura latinoamericana, ¿verdad? Que hacen que los hombres, porque son machistas o son machos, no pueden demostrar afecto o amor, ¿verdad? No pueden decir un te amo, ¿verdad? Y cómo eso afecta, ¿verdad? A nuestras generaciones. Dice, quizás usted ha oído de casos en los que un padre que quería tener un hijo varón tiene una niña, pero la trata como si fuera un niño, animándola a participar en ciertas actividades, usar cierto vestuario o comportarse de forma masculina. Lo mismo puede ocurrir con madres que quieren tener una niña, pero terminan dando a luz a un varón. Otros ministerios de liberación han señalado que esta puede ser una de las raíces de los problemas de género con los que lidian muchos individuos gays, lesbianas, bisexuales y transgénero. Miren qué fuerte. Dice otra cosa también que hayan niños sido enviados a un orfanato en en haber sido dados en adopción, en haber nacidos con un defecto físico, en haber experimentado la muerte de uno de los padres, en el descuido parental o en tener padres sobreprotectores o perfeccionistas. Miren qué fuerte y qué peligroso. Los hijos intermedios pueden ser vulnerables y sienten el favor de los padres sobre los hermanos mayores o menores. Dice otras maneras en las que el rechazo puede presentarse durante la primera infancia. El rechazo producto de la relación entre los padres. Presenciar la manera en que un padre abusa de la madre, ya sea sexual, verbal o físicamente. Vivir en un hogar con padres infelices que discuten, pelean o no se hablan y que solo les hablan a los hijos, hace que estos últimos se sientan culpables y responsables. Miren qué fuerte. Vivir en un hogar donde uno o ambos padres es adicto al alcohol o a las drogas. Rechazo producto de la relación de los padres con los hijos. Tener un padre débil, apático o pasivo. Criticar a los hijos constantemente, minimizarlos. Cría hijos criados por padres con suficientes recursos financieros, pero que son mezquinos con ellos. Padres que muestran más interés en las amigas de su hija que en su propia hija. Dejar a los hijos solos en la casa porque los padres están trabajando o porque no les interesa el bienestar de sus hijos. Y miren, yo esto lo veo mucho más en este tiempo, ¿verdad? Que estamos más afanados, que hay que pagar, que hay que ir a trabajar, que uno está de aquí para allá y de allá para acá y los hijos están solos, ¿verdad? Hijos que sienten frialdad o aspereza por parte de sus padres. Hijos que jamás son perdonados o sienten que no son dignos de la confianza de sus padres. Hijos acostumbrados a salirse con la suya, que frecuentemente reciben un trato preferencial, niños malcriados, hijos sobornados o amenazados para que tengan un buen rendimiento académico. Miren qué fuerte. El de si te haces, te doy, ¿verdad? Rechazo producto de la dinámica de los hermanos, hijos que tienen un hermano con una enfermedad terminal o mental que requiere atención y cuidado médico prolongado, hijos que reciben una disciplina injusta, especialmente cuando parece que otro miembro de la familia siempre tiene privilegios y es el favorito de todos. Ojo, cuidado con los favoritos.
Rechazo producto de cambios o traumas en la vida. Experimentar un incendio o un desastre natural que haga perder el hogar familiar. Miren qué fuerte. Tener miembros de la familia que hayan cometido un crimen grave y hayan sido sentenciados a prisión. Tener miembros de la familia que hayan cometido, esto ya lo dije, ser víctimas de abuso sexual o de incesto. Experimentar una disminución repentina en el nivel socioeconómico de la familia debido al desempeño, subempleo o bancarrota. Rechazo producto de características físicas involuntarias, ser parte de una minoría racial, sufrir un impedimento del habla como el tartamudeo, balbuceo, ceseo o incapacidad de pronunciar ciertas consonantes o palabras, ser fastidiado, acosado o burlado debido a una característica física por poco común. Rechazo producido en la escuela y la iglesia y otros grupos sociales. Ser expulsado de la escuela por mal comportamiento. Ser excluido de un grupo social en el que se desea estar, como el de los chicos populares. Ser avergonzado por las creencias religiosas de los padres. Miren qué fuerte. Una palabra especial sobre el rechazo de los padres. El rechazo de los padres es una enorme puerta abierta para el enemigo. Todos necesitamos amor y aprobación y debemos recibir esa aprobación de nuestros padres. Es nuestro deber afirmar a nuestros hijos. Usted quizás recordará algunas veces en las que sus padres lo decepcionaron en cosas insignificantes, que lo dejaron abierto al rechazo. Si usted está enfrentando problemas relacionados con el rechazo y está leyendo este libro para procurar su propia liberación, sepa que usted se está preparando para ser el padre que sus hijos necesitarán y que quizás usted nunca tuvo. Es su trabajo estar atento para que el enemigo no lo utilice para plantar semillas de amargura y rechazo en los corazones de sus hijos. El enemigo tratará de repetir los mismos patrones de rechazo que usted experimentó y mantener esos patrones una generación tras otra. Miren qué fuerte. El diablo trata de hacer su trabajo en los niños que desde una edad temprana, a través de los padres, hará todo lo posible para sembrar una semilla de rechazo en sus corazones, lo que ocasionará que crezcan amargados y enojados. Es por ello que los niños necesitan ser liberados. En Estados Unidos actualmente hay un enorme número de jóvenes resentidos. Están resentidos con sus padres porque no los amaron, no compartieron con ellos o no los educaron en las cosas de Dios. Muchos jóvenes han nacido fuera del matrimonio. Su padre no vive en casa, así que no tienen una imagen paterna. Los padres están separados, divorciados o nunca se casaron. Así que cuando vemos jóvenes involucrados en todo tipo de actividades impías y perversas, no podemos culpar solo al diablo por eso. Miren qué fuerte. El diablo no lo habría podido lograr si los padres no hubieran abierto la puerta, dejando de orar por sus hijos, dejando de amarlos y dejando de ofrecerles seguridad. El plan del diablo es destruir el matrimonio, traer infidelidad, separación y divorcio. Él sabe que lo que este tipo de ruptura ocasiona en las generaciones posteriores. Él sabe cómo se siente un niño en medio de una batalla legal por su custodia, o cuando la madre tiene que ir a los tribunales a cobrar la pensión alimenticia, o cuando el padre no está dispuesto a pagar dicha pensión por sus hijos. Él sabe que una semilla de rechazo tiene el potencial de crecer hasta dejar la vida de una persona en ruinas. Miren qué fuerte.
Por supuesto, y esto es lo que de verdad pongan atención aquí, ¿verdad? No todos los casos son como estos. No todos los hombres buscan evitar la responsabilidad de una familia. No quiero alimentar algún tipo de sentimiento en contra de los hombres. Hay muchos padres maravillosos que aman a sus hijos y hay hombres y mujeres fuertes que están haciendo prosperar relaciones santas y criando hijos grandiosos. Dice, si mamá está presente, es posible que sea una mujer santa y poderosa que sabe orar, enseñar, profetizar y expulsar demonios. Pero nada puede sustituir a un padre comprometido con su hogar. Dios ha establecido un orden en el hogar que provee una defensa contra los ataques del enemigo hacia nuestros jóvenes. Si se dan cuenta, un paréntesis, si vemos las personas que están en la cárcel, muchos de ellos no tuvieron una figura paterna. Miren qué fuerte. Debemos recordar que el diablo no está detrás de nosotros solamente, también está detrás de nuestra semilla. No podemos descuidar este aspecto y pensar solo en lo que nos beneficia a nosotros. La culpa de lo que está pasando con nuestros jóvenes es principalmente de los padres. En Estados Unidos no podemos tener altas tasas de divorcio, múltiples parejas y hacer lo que nos dé la gana y esperar que nuestros hijos estén perfectamente. Esta generación está estropeada. La homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad y la confusión de género corren rampantes entre los jóvenes. Hay un espíritu de perversión contra cuyas raíces se encuentran en el rechazo. Debido a que han sido rechazados, estos jóvenes se sienten enojados y resentidos y corren desesperadamente a hacer lo que les dijimos que no hicieran, la rebeldía. La mayoría de las veces no sabemos lo que hacen nuestros jóvenes cuando salen de la casa. Algunos no muestran ningún interés en la iglesia o en Dios y nos preguntamos qué ocurrió. Bien, como lo expresamos anteriormente, todo comenzó cuando eran pequeños. Mm, qué fuerte. No obstante, podemos confiar en que Dios tiene un plan para restaurar todos los años que las langostas han devorado. Quizás no tomamos la mejor decisión en cuanto a la elección de nuestra pareja, o no estábamos en una situación ideal cuando trajimos una nueva vida al mundo, pero cuando crecemos en el conocimiento de Dios, podemos arrepentirnos y ser liberados y restaurados para que nuestros hijos y nietos estén blindados contra el enemigo. Podemos comenzar a reparar las brechas a fin de que ellos puedan comenzar a avanzar en las bendiciones del pacto del Señor durante el resto de su vida. Podemos detener el ciclo del rechazo, amargura e ira cuando hayamos sido liberados. Ya nuestras elecciones del pasado no arruinarán nuestra vida. Podemos decir con confianza, voy a caminar con Dios. Dios me va a perdonar y a bendecir. Voy a criar a mis hijos lo mejor que pueda. Voy a atar al diablo. Voy a proteger a mi hijo o hija y a criarlos en el temor del Señor. Voy a buscar la unción y la gloria de Dios. Mis hijos y yo vamos a estar bajo una protección espiritual especial, una buena iglesia y nos vamos a someter a la autoridad espiritual. El diablo no alcanzará a mis hijos. Diablo, eres un mentiroso. Padres solteros, hagan lo siguiente. Si aún no están conectados con una buena iglesia, busquen una que tenga pastor consagrado y sométanse a su protección y autoridad divina. Si usted es una madre soltera o incluso un padre soltero que necesita ayuda y apoyo, no tiene que estar solo en el mundo.
tratando de combatir demonios y de enfrentar la sociedad sin ningún tipo de ayuda divina. Dios, sin embargo, creó una protección especial para las mujeres. Y miren, acá nos lleva a Primera de Corintios 11:13. 11:3, perdón. Dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de Cristo es Dios. No se trata de superioridad, ya que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso está en Gálatas 3:28. Todos somos parte de la semilla de Abraham. Hemos sido librados de cualquier maldición que subyugue a las mujeres. Quiero decir con esto que hay un nuevo orden divino. Así que si su padre no es creyente o no estás proveyendo protección espiritual para usted como mujer soltera, busque un padre espiritual de confianza. Los niños y las mujeres fueron creados para ser protegidos. Miren qué hermoso. No fueron creados para estar solos en el mundo y sin protección. Eh, Dice, el abuso y el trauma pueden abrir la puerta al rechazo. Otra manera en que el rechazo nos puede atormentar es a través del abuso o el trauma. El abuso físico, sexual y verbal está entre las experiencias más dañinas que una persona puede enfrentar. Estas experiencias pueden dejar profundas cicatrices al punto de que algunos no logran desarrollarse y madurar después de vivirlas. El abuso abre la puerta a diferentes manifestaciones de rechazo, como el rechazo propio o el odio a uno mismo, a través de los cuales la persona o bien adquiere comportamientos autodestructivos, como ciertos trastornos alimenticios, o desarrolla un espíritu de enfermedad, como veremos más adelante. La persona también puede endurecer su corazón, lo que le dificulta mantener relaciones saludables con los demás y superar los recuerdos de lo ocurrido. Sin una buena dosis de oración y liberación, muchos pueden tener lo que algunos llaman poca suerte en el amor. Los demonios pueden entrar en nuestra vida a través de experiencias traumáticas. El diccionario Webster define trauma como un desorden psíquico o estado conductual que resulta de un estrés emocional o mental o daños físicos graves. La violación y el incesto están entre las experiencias más devastadoras que han vivido muchos individuos alrededor del mundo y a través de la historia. A continuación, las abordaremos para entender cómo éstas le abren la puerta al rechazo. Violación sexual. Un ser humano puede tener muchas dificultades, pero una de las experiencias que puede afectar su vida, que más puede afectar su vida, es la violación, sexo. El asalto o el abuso es una agresión que no solo produce daño físico, sino que también deja cicatrices emocionales y profundas. Este acto impío puede abrir la puerta a la opresión del enemigo, dejando casi siempre una estela de destrucción, depresión, manifestaciones de baja autoestima que causan estragos en la vida de la víctima. Cuando alguien ha sido víctima de viola o abuso, pueden sentir dolor, desconfianza, lujuria, perversión, ira, odio, rabia, amargura, vergüenza, culpa y miedo. Todas son manifestaciones del lado asociado al rechazo,
en un espíritu de ánimo dual. Si los demonios no se disciernen y son expulsados, se aprovechan del estado de debilidad de la persona, colocándole trampas y vicios que la atormentarán durante el resto de su vida. Las viola, sexo, también pueden ser parte de una maldición generacional. Durante el Ministerio de Liberación muchas veces se descubren historias de viola o abuso sexual que son transmitidas a través del linaje. A veces nos podemos poner a pensar, ¿verdad? Es que mi familia viene así, patrones, ¿verdad? Porque mi abuelita hizo, que mi mamá hizo, y a veces uno dice, pero ¿por qué yo así estoy, ¿verdad? Todo eso, acuérdense que afecta hasta la cuarta generación, ¿verdad? Si hay alguien, si no hay nadie que pare, acuérdense que por eso es que es tan importante ser obedientes a lo que Dios habla, porque al momento de nosotras ser obedientes a su palabra y caminar en obediencia, ahí se cortan las maldiciones generacionales, ¿verdad? Y qué bonito que nosotras, si hay, tal vez no hay alguien en su familia que fue la primera, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo que en mi caso fue mi abuelita, mi mamá, ¿verdad? Que ella era la que, con ella fue que se cortaron muchas cosas, ¿verdad? Pero hay cosas que aún todavía se ven, ¿verdad? O sea, por ejemplo, una tía, ¿verdad? Una tía tuvo cuatro muchachitos, cuatro hijos que son mis primos, o sea, y son como, vienen, no se casó, entonces son cosas que vienen jalando, ¿verdad? De cosas generacionales, ¿verdad? También, o sea, todo eso hay que tener, o sea, por eso es que es tan bueno arrepentirse, ¿verdad? Y cuando uno se arrepiente por algo que tal vez uno ni hizo, ¿verdad? Pero hay que venir a los pies de Jesús y entregarle eso, ¿verdad? Y decir, si alguien hizo tal cosa en mi familia, renuncio a eso, te entrego eso, te pido perdón. Acuérdense que en el libro de iniquidades generacionales lo vimos, que incluso hay que pedir perdón por cosas que se hicieron en nuestro país, ¿verdad? O sea, imagínense cómo afecta todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son demonios que vienen de generación en generación, ¿verdad? Eh, Dice acá, si examinamos de cerca la historia de los pueblos oprimidos como los afroamericanos o los judíos durante el régimen de Hitler, así como alguna de las limpiezas étnicas en África u otras partes del mundo, nos damos cuenta de que la violación siempre ha sido una forma de dominar y controlar a la gente. En Lamentaciones 5 se presenta este caso en la historia del pueblo de Israel. En el versículo 11 dice, viola a las mujeres de Sión y a las vírgenes en las ciudades de Judá. Viola a un pueblo oprimido es algo vergonzoso y humillante. Los que ganaban las guerras violan y aún violan a las mujeres del pueblo conquistado. Miren qué fuerte. Esta es una práctica frecuentemente y malévola y muy común durante los conflictos bélicos. Los que han sufrido abuso y violencia tienen problemas para experimentar intimidad sexual. En el matrimonio, estoy hablando así porque si no me botan el video en YouTube. Eh, Siempre están tan alertas y temerosos de que se aprovechen de ellos. Se cohíben de expresar emociones como amor, afecto y deseo por el cónyuge. Algunos individuos sienten que odian a todo el mundo y desarrollan raíces de amargura muy profundas. Mecanismos de defensa como estos son venenos para la mente, el cuerpo y el espíritu. Con frecuencia terminan con espíritus de enfermedades y dolencias, incluyendo algunas enfermedades autoinmunes o cáncer. Violación sexual.
a través del incesto. ¿Qué es el incesto? Es la violación que usualmente es perpetrada por un miembro de confianza y admirado de la familia. Eh, Esto estaban también hablando en ese podcast con Cristín del Clario. Ella contaba cómo mujeres han llegado, muchas mujeres llegan con ellas diciéndole, mi papá es pastor y él abusó de mí. Imagínense qué fuerte. Que alguien veas, o sea, un pastor siendo tu mismo papá abuse de ti, ¿verdad? O sea, qué fuerte. Dice con frecuencia, la víctima se siente traicionada, avergonzada y culpable por aparentemente haber provocado el acto. Es probable que se pregunte, ¿qué hice para que esta persona pensara que yo quería esto? El incesto también puede ser parte de una maldición generacional. Las víctimas de incesto muchas veces sienten que pueden enloquecer por todo el tormento y la culpa que trae este tipo de violación. Es posible que sufran depresión y confusión, lo que los puede llevar a tener pensamientos y tendencias suicidas. Miren qué fuerte. Como tiene la puerta espiritual abierta de par en par para seducir espíritus, muy frecuentemente caen en un estilo de vida lujurioso, promiscuo y sexual pervertido. El rechazo en una etapa más tardía de la vida. A medida que crecemos, seguimos experimentando el rechazo de diversas maneras. Lo cierto es que siempre nos encontramos con personas que también han sido rechazadas y a causa de ese rechazo rechazan a los demás, incluyéndonos a nosotros. El divorcio, la muerte de un ser querido e incluso los problemas de salud pueden continuar el ciclo de rechazo hasta la adultez. He aquí una breve lista de cómo aparece el rechazo en etapas más tardías de la vida de una persona. Al ser abandonado por su cónyuge o divorciarse, al enviudar o ser engañada por su cónyuge, al sufrir maltrato físico o mental de parte de su cónyuge, al sentir vergüenza por haber sido condenado por un delito, al sen- por ir a prisión, miren, por sufrir problemas físicos, emocionales o mentales prolongados y luego de agotar todas las formas de ayuda profesional, continuar enferma. Al tener problemas para alcanzar acuerdos con su cónyuge en relación con las creencias y prácticas religiosas, por inestabilidad en las finanzas domésticas y la provisión de las necesidades básicas debido a la adicción de uno de los cónyuges al alcohol o las drogas, debido al rompimiento de una relación romántica importante y el consiguiente sufrimiento, al vivir con una discapacidad permanente como resultado de una enfermedad o de un accidente, al estar forzando a vivir en circunstancias difíciles sobre las que la persona no tiene ningún control, al ser despedido de un trabajo por incompetencia o por ser incapaz de hallar un empleo durante un largo periodo de tiempo. Miren qué fuerte. Al ser rechazada por amigos de confianza, mentores o consejeros, al perder dinero debido a malas inversiones realizadas por consejo de un amigo cercano, ser traicionada financieramente por consejeros deshonestos. El rechazo étnico, cultural y social, el racismo, los prejuicios, la intolerancia y las formas de opresión debido a antecedentes culturales, raza u étnico dejan espacio para que el espíritu de rechazo se fortalezca. Miren, cuando estaba leyendo esto me acordé ¿se acuerdan cuando hubo un tiempo de que salía el Black Lives Matter, ¿verdad? O sea, que las vidas de las personas morenas importan, ¿verdad? Y cómo
en ese tiempo afirmó ese espíritu de rechazo en ellos, ¿verdad? Y cómo la gente se sentía de, no me pueden decir nada porque me ofendo, ¿verdad? Y era que uno no podía decir nada porque Dios guarde, ¿verdad? Y es también, si se dan cuenta, quién también tiene ese problema, los de este LGTB, no sé qué, ¿verdad? O sea, ellos también no se les puede decir nada porque todo es ofensa, ¿verdad? Y ahorita también los problemas de los jóvenes. Todos los jóvenes, uno no les puede decir nada porque todo es ofensa, todos se ofenden, uno tiene que estar con pinzas para que no se ofenda al niño porque pobre, ¿verdad? O sea, y estamos viendo que es un espíritu de rechazo que se está levantando fuerte en este tiempo, ¿verdad? Y obviamente también no todos tenemos ese espíritu de rechazo fuerte, ¿verdad? Hay personas que manejan bien un rechazo o son fuertes emocionalmente que un rechazo lo pueden ver como algo, ¿qué pasa? Estaba viendo una emprendedora, ¿verdad? Y ella hablaba de esto, ella decía, es que cuando empiezas a emprender, o sea, no sé si ustedes han escuchado el término de cuando empiezas a emprender, cuando tú empiezas como que a hablarle a alguien, a personas, 10 personas te van a decir que no para encontrar un sí. Y ella decía que ella estaba parada como en un supermercado ofreciendo una granola, ¿verdad? Y cómo las personas pasaban y ni siquiera la voltean a ver o les decían, o sea, ni siquiera la dejaban que querían, ella estaba regalando como samples, ¿verdad? Como pruebas para que la gente lo probara y ni así se la aceptaban, ¿verdad? Y ella decía, mi cosa de, o sea, mi herida de rechazo se quiso levantar, pero yo le di la vuelta y dije, bueno, o sea, mucha gente dice que 10 personas, yo me voy a poner 25 no para recibir un sí. Y dice que ella misma como que cuando decía, bueno, ya voy por 15 personas me han dicho que no, pues de ir, ¿verdad? Me faltan otras 10 y pum, salía una que sí, ¿verdad? Entonces, es de querer nosotras estar, o sea, es luchar con esa herida, ¿verdad? O sea, esa de decir, bueno, o sea, no es que me esté, no es, o sea, pónganse en el trabajo, nos van a decir alguna vez no, ¿verdad? O sea, hay personas, el no, pues siempre va a estar en algún momento, ¿verdad? Pero tener la capacidad de poder decir, bueno, o sea, me dijo no, por algo pasan las cosas, ¿verdad? O tener esa mentalidad de decir ese versículo, ¿verdad? O sea, por algo pasan las cosas. O sea, Dios, sus planes son buenos, agradables y perfectos. Este no, tal vez es porque Dios no me quiere aquí, ¿verdad? O sea, y ver todo, tener esa mentalidad de decir, bueno, o sea, el no no es un hasta aquí llegaste, ¿verdad? Y me pongo a llorar y me quedo sentada en una esquina, ¿no? O sea, este no es no, pero tal vez el sí de Dios viene, ¿verdad? O sea, tengo que seguir probando, que tengo que seguir tocando puertas, ¿verdad? No me puedo dejar caer, ¿verdad? Y qué bonito eso. ¿Dónde me quedé? Ok. Se dice la amargura, la ira, la desconfianza, el odio, la retaliación contra quienes lo han rechazado. Algunas veces son manifestaciones demoníacas asociados con este tipo de rechazo. Las víctimas a menudo experimentan un nivel de estrés, ansiedad y depresión más alto como resultado de vivir bajo constantes limitaciones y restricciones. El racismo es demoníaco de por sí, pero este también desata una respuesta demoníaca en sus víctimas. Jesús quiere liberarnos de la necesidad de promover este tipo de rechazo y ha establecido un camino para que todos seamos liberados de la opresión. Aunque el racismo y otros tipos de prejuicio no siempre se discuten en nuestras iglesias, sí se trataron y se confrontaron en la Biblia. Veamos un par de ejemplos. Miren, aquí habla, eh,
de Hebreos 12 del 16 al 17. Dice, habla de la historia de Esaú. Tiene varios ejemplos asociados con el espíritu de rechazo. Él fue rechazado porque vendió su derecho de primogénito. Pero este rechazo inicial continuó expandiéndose, exponiendo a toda su descendencia al rechazo debido a su linaje. Miren qué fuerte. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su progenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Hebreos 12 del 16 al 17. Los descendientes de Ismael, el hijo de Abraham, conocidos actualmente como el pueblo árabe, llevan a cuesta un fuerte espíritu de rechazo. Constantemente escuchamos de conflictos en esta parte del mundo que se ha suscitado desde la antigüedad. Los judíos también han sufrido rechazo a lo largo de la historia, desde los tiempos bíblicos hasta las cruzadas y luego en el Holocausto. Para dejar claro, este tipo de discriminación no le agradaba a su padre. Jesús viajaba deliberadamente a través de Samaria, aunque los judíos y los samaritanos siempre se odiaron, se habían odiado. Su propósito al exponer la intolerancia en sus corazones de gente en su templo, tem- perdón, su propósito de exponer la intolerancia en los corazones de la gente de su tiempo era dar un mensaje de igualdad para nosotros en la actualidad. Ver Juan 4. Juan 4. Espérenme, porque hay una parte también cuando Jesús pasa yo creo que cuando pasa por el pueblo que encuentra a la samaritana, que todo mundo como evadía ese lugar, ¿verdad? Y sin embargo él pasó por en medio para encontrarse con la samaritana. El capítulo, el Juan 4, eh, se los dejo de tarea para que lo lean. Em, pero qué bonito, ¿verdad? Porque Dios siempre nos va para Él no hay color de piel, para Él no hay distinción, ¿verdad? Todos somos hermanos, todos somos un cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y como somos el cuerpo de Cristo. Y nosotros debemos de dar ese ejemplo, ¿verdad? Ese ejemplo de tratar a todos por igual, ¿verdad? Y sí, es cierto, hay personas o hay ciertas culturas, se puede decir, ¿verdad? Que son conocidos porque, ay, que son perezosos o que no hacen bien su trabajo, pero ¿quién somos nosotros para juzgar, ¿verdad? Y eso debemos de tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Que nosotros como cristianos no podemos echar a un lado o tratar a alguien más por de dónde viene, ¿verdad? Porque no somos llamados para eso, ¿verdad? O sea, no tenemos ese derecho, ¿verdad? Porque todos somos iguales, ¿verdad? Para el Señor no hay distinción, todos somos, bueno, todos somos creación, ¿verdad? Pero no todos somos hijos, ¿verdad? Eso también es importante recalcar, pero nosotros no podemos hacer distinción con las personas, ¿verdad? Dice incluso en la iglesia primitiva el prejuicio y el racismo entre judíos y gentiles eran comportamientos graves que los apóstoles condenaban. Cuando alguien que acepta a Cristo ha sufrido rechazo racial, étnico o cultural, necesita liberación.
Muchos afroamericanos necesitan liberación en este sentido debido a los problemas generacionales que arrastran desde la esclavitud. Los nativos americanos son otro grupo que ha sido oprimido generación tras generación. También necesitan liberación cuando aceptan a Cristo. Dios no tiene grupo étnico favorito sobre otro. Los negros, los nativos americanos, los judíos, los samaritanos, los árabes o cualquier otro grupo que haya sufrido rechazo debido a su identidad pueden hallar liberación y sanación en Él. La historia de ciertos pueblos no determina su futuro. En Cristo podemos ser libres aunque las normas sociales de rechazo no cambien. El orgullo, el miedo, la ira, la depresión, la baja autoestima, la mentalidad de víctima, la inferioridad, la pobreza y y todos los demás demonios que se manifiestan como resultado de este tipo de rechazo no tienen que formar parte de nuestra vida. Eh, Ahorita en el otro capítulo vamos a hablar del rechazo divino, rechazados por Dios. ¿Qué otra cosa les iba a contar? Miren, ¿cómo es eso? Porque Dios siempre es bueno, ¿verdad? Ahorita es un testimonio, ¿verdad? De mi esposo estaba, bueno, queremos vender un carro, ¿verdad? Y ese carro creo que a finales del año pasado, pues mi esposo le metió plata para arreglarlo porque se descompuso, ¿verdad? Y le metió plata y ahorita el día que se me arruinó, el miércoles mi esposo estaba cabizbajo, ¿verdad? Y me decía, es que no entiendo, dice, porque estoy tratando de hacer las cosas bien. Ya le dije a Dios que me comprometo a pagar, empezar a ver de salir de deudas, quiero empezar cosas nuevas, quiero cambiar mi manera de ser, ¿verdad? Y mira, me dice, ¿verdad? Pero él todo como que indignado, ¿verdad? O sea, indignado, pero a la vez preocupado, porque decía, "Ay, ahorita saber ni cuánto va a salir por esto, ¿verdad? O sea, nos cobraron grúa para irlo a recoger porque andaba lejos, o sea, fui a comprarle las llantas para ya poderlo vender este fin de semana. Y eso, y pasa eso, ¿verdad? Y yo decía, ok, y me quedé pensando, ¿verdad? Y sentí que pues me nació de decirle, bueno, o sea, Dios tiene propósito para esto, o sea, en vez de ver lo que el problema, Dios siempre nos ha ayudado y hay casos donde pues hemos necesitado, no hemos tenido dinero para que incluso comprar comida y más de algo, Dios siempre provee. Le digo, y en estos casos que se ha descompuesto algo, que se ha arruinado algo, ya sea en la casa, con los carros o algo, siempre Dios ha proveído el dinero. Y dice, sí, pero es que cuando tengo dinero, algo pasa y me lo tengo que gastar y luego que me quedo sin nada otra vez y volvemos otra vez, ¿verdad? Y le dije, bueno, mira, o sea, veámosle el lado bueno. Le digo, bueno, pues gracias a Dios que me pasó porque miren, yo me fui en el expressway manejando como media hora tal vez en el expressway, es una carretera rápida, ¿verdad? Y dije, o sea, tenía que regresarme en el expressway. Y cuando a mí me pasó, se encendió la lucecita de que algo estaba mal, decía que había que apagar el carro. Y a subirme al expressway iba, venía hablando con él cuando le dije, mira, esta luz se me prendió. No, me dijo, regresa. Y le dije, ¿qué hago? ¿Me voy para la casa? ¿Me meto al expressway? ¿O me regreso y me voy a la gasolinera a echarle aceite o lo que sea? ¿Pero qué hago? Y me dijo, no, regresate a la gasolinera. Me dijo, regresate y comprarle un galón de aceite, un litro de aceite, no sé qué fregados es, ¿verdad? Y le echas el aceite. Y dije, bueno,
lo hice y se volvió a prender la lucecita, ¿verdad? Entonces me dijo, mira, ¿sabes qué? Voy a llamar al mecánico, no lo manejes, quédate ahí. Y el mecánico le dijo, mira, o sea, mejor no lo manejes, tráemelo en grúa, tráetelo en grúa, de aquí donde estoy yo, y miramos, ¿verdad? Y le dije eso, o sea, mira, gracias a Dios, hay que darle gracias a Dios porque pues no se me descompuso en el medio del expressway donde vamos que a 70 millas por hora y que el carro se me haya quedado parado ahí a media cosa y que se hubiera pues, hecho un accidente, hubiera sido para mayor. Gracias a Dios no pasó nada, o sea, veámosle el lado bueno. Y le digo, y encomendemos esto a Dios, o sea, que tal vez va a ser algo muy mínimo de lo que se necesita pagar, o porque le dijeron que habían como tres opciones de la luz que se le encendió, que podían ser tres cosas, las primeras dos algo muy, muy barato, y lo último ya podía ser algo más serio. Entonces le digo, oramos para que sea Dios haciendo lo que sea más barato, ¿verdad? O sea, Dios nos va a ayudar y vas a ver que vas a ver tu mano. Y me dijo, bueno, sí, tenés razón, ¿verdad? Pero yo lo veía cabizbajo, ¿verdad? Venimos a casa, el carro se fue al taller, se lo llevaron al taller y todo. Y ayer me contó que lo llaman del taller y le dicen, bueno, te tengo dos noticias, una buena y una mala. Y él así como de que, o sea, ¿cuál es la buena? O sea, ya son muchas malas noticias, le dijo mi esposo al mecánico. Dice, decime la buena. La buena, dice, es que ¿cómo se llama? La pieza que te pusimos la última vez que arreglamos el carro estaba mala. O sea, venía con defecto. Y le dice, ok. Dice, sí, y te la van a, te la, el Audi, ¿verdad? Te la va a cambiar por una nueva. Y le dice, ok, le dice, bueno, ahora cuál es la mala, ¿verdad? O sea, él imaginándose, saber ni cuánto me van a cobrar por la compostura, ¿verdad? Le dice, ¿cuánto me va a salir? Le dice. Ah, no, entonces son dos buenas, le dice. Y le dice, ¿por qué? Porque Audi va a pagar la compostura y tú no tienes que pagar nada. Y yo, o sea, imagínense, eso solo lo hace Dios. O sea, y yo le dije, wow, o sea, y se quedó, hasta él se quedó como que, wow, o sea, miren cómo es Dios de bello, ¿verdad? Porque Dios hace las cosas, sí, te da las pruebas, van a venir circunstancias, no estamos ¿cómo se dice? Ahí fuera, ¿verdad? Que algo nos pase, que vengan los problemas, que vengan las tormentas, pero es cómo vamos a ver durante esa tormenta. Te vas a quejar, le vas a reclamar a Dios, vas a decir que ala, que por qué Dios me hizo esto, que por qué estoy pasando aquí, que por qué estoy pasando allá, o vas a decir, bueno, o sea, Dios tiene el control, ¿verdad? En ti confío, te lo entrego, yo sé que todo obra para bien. Yo sé que me salvaste de algo, para ti todo es posible, no va a pasar nada mal. Miren, miren qué belleza, ¿verdad? Y es ahí donde se los quería contar porque digo, wow, o sea, siempre hay que verle el lado bueno a las cosas, ¿verdad? Y siempre, por más que oscuro que esté, que parezca, ¿verdad? Que así como cuando se pone la tormenta, que todo se pone oscuro, que el cielo se pone oscuro y todo eso, siempre sale la luz del sol al día siguiente, ¿verdad? Y Dios ve. Dios te escucha, ¿verdad? No pienses que Dios nunca no te escucha. Esa es una mentira del diablo. Él no quiere que vengas tú a pedirle, que tú le creas a Dios, ¿verdad? Y créele a Dios, cree a Dios que tenemos un papito que nos cuida y un papá que siempre está ahí. Y opresión siempre va a haber, siempre que tú digas voy a hacer algo esto, siempre se te va a atravesar algo para que no lo hagas, pero es ahí donde debemos de estar firmes, ¿verdad? Y seguir caminando, no quedarnos llorando, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? Y con el cuchillo, ¿verdad? Pues a mí, pues, y como dicen los católicos, ¿verdad? Por mi culpa, por mi culpa. No, o sea,
¿Qué necesitas que haga, verdad? ¿Cómo ver lo bueno durante el proceso, verdad? Y no desfallezcamos, sigamos confiando en Dios, sigamos creyéndole a Dios, sigamos leyendo su palabra, enamorándonos cada vez de Él, porque de verdad Dios es muy, muy bueno y Dios hace milagros, ¿verdad? Y de verdad. Se los dejo aquí porque es un gran testimonio de verdad de todo lo que Dios hizo con nosotros y que también le doy bendigo eso, ¿verdad? Porque y le doy tantas gracias a Dios porque mi esposo vio, ¿verdad? Mi esposo se dio cuenta qué tan grande y tan bueno es Dios, ¿verdad? Y eso a él le va a quedar, ¿verdad? Porque yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo le digo, verdad? Que todo obra para bien. Sí, obviamente, pues eso no lo entienden ellos, ¿verdad? Ellos ven el problema y ven, ok, ¿cuánto me va a salir? ¿Cuánto dinero tengo que invertir otra vez en esto? Y no, ¿verdad? O sea, y es de ver todo lo bueno, ¿verdad? Y nosotros, acuérdense que somos esa ayuda idónea que hace que también enfrenta, conforta, ¿verdad? Confronta, perdón, confronta a los esposos y los hacemos que se bajen de su nubecita, ¿verdad? Y les hablamos con verdad. Entonces, nada más les quería comentar eso. Apago la grabación, nos quedamos aquí. La otra semana vemos el rechazo divino, el rechazo de Dios y nos vemos la próxima. Bendiciones.